¿Te preguntaste alguna vez cómo los honorarios podrían estar afectando al proceso terapéutico y cómo son una variable muy relevante dentro del proceso terapéutico? Bien, en este episodio vamos a estar trabajando ese tema y vamos a ver cómo los honorarios no son simplemente un tema de remuneración económica del terapeuta, sino que son una variable que se mete de manera muy principal y crucial en la relación terapéutica y también en las intervenciones. Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 30. Llegamos al episodio 30 de Psicólogos en el Mundo Real y esta es la última entrega que vamos a estar haciendo sobre el tema de los honorarios. Estuvimos trabajando mucho en la gestión del consultorio, la organización del consultorio. Estuvimos viendo cómo además de ser psicólogos hacíamos un montón de otras tareas que parecen invisibles, que tienen que ver con la contabilidad, con la administración, con la gestión de turnos, con el armado de las historias clínicas y demás, que eso sí es de psicólogos, pero que conlleva un montón de plataformas, un montón de cuestiones organizativas y administrativas. Estuvimos hablando mucho de eso. También estuvimos hablando de finanzas el episodio anterior y viendo cómo es la cuestión de las finanzas es un tema muy relevante en el consultorio por un montón de cuestiones que los invito a escuchar el episodio 29, pero estuvimos hablando de eso. Y hoy vamos a estar hablando de los honorarios también, pero principalmente sobre cómo los honorarios son una variable que se pone en juego dentro del tratamiento y dentro de las intervenciones. Antes de comenzar, te invito a revisar nuestro recurso complementario que compartimos siempre todos los lunes en el newsletter antes de que se publique el episodio, donde te voy a compartir los problemas principales que encontré en el manejo de los honorarios charlando con muchos colegas en la comunidad de Eduquera. Así que ahí vamos a estar comentando esos problemas principales y también haciendo como un puente sobre ese tema y sobre el que vamos a estar viendo hoy, que es el de la variable honorarios, pero dentro del tratamiento. O sea que podríamos decir que mientras que el episodio pasado, la cuestión de las finanzas o los honorarios, la estábamos viendo más desde una perspectiva económica o de recursos para la gestión del consultorio, de la formación, de la actualización del terapeuta y de las herramientas que puede requerir en su práctica profesional, y eso es una cuestión meramente económica porque tiene que ver con la gestión de los recursos, ¿no? En este caso, en este episodio, lo que vamos a hacer es hablar de la cuestión de los honorarios, pero como variable dentro de un tratamiento, lo cual es diferente porque sería la función psicológica o la interpretación psicológica que podemos darle a los honorarios dentro del tratamiento, como una variable más y que por tanto va a tener efectos en el desenvolvimiento, no sé si se dice así la palabra, en el desarrollo de ese proceso terapéutico. Bueno, y para comenzar clarificando este tema, vale la pena mencionar, sobre todo para los que estudiamos en la UBA y tuvimos que leer mucho a Freud, tuvimos que leer mucho psicoanálisis, pero hay algunos textos de Freud que, por ejemplo, sobre la iniciación al tratamiento, creo que se llamaba así, sobre la iniciación al tratamiento, es un texto que aborda muchas cuestiones prácticas. Hay un par de textos de Freud que son como los más prácticos y es uno de los primeros, probablemente, en mencionar la cuestión de los honorarios. Me acuerdo que cuando lo leí en la facultad en su momento, y él comenta en ese texto que no recomienda realizar tratamientos gratuitos.
que no había tenido buenas experiencias al respecto, que muchas veces creyó que si ofrecía tratamientos gratuitos podía como avanzar más rápido porque iba a encontrarse con menos resistencias. Esa era una hipótesis que él tenía en su momento. Sin embargo, no fue así, fue todo lo contrario. Los desarrollos de los tratamientos gratuitos mm, pueden ser muy problemáticos y él no lo recomienda para nada. Básicamente esa es la conclusión. Después también lo fundamenta mediante la base de remuneración que necesita el terapeuta para sobrevivir y para abastecer los recursos que necesita para su vida, ¿no? Para la alimentación y demás. De todas formas, quienes escuchan saben que mi posición dentro de la psicología es conductual. No voy a tomar la interpretación psicoanalítica que hace Freud de los honorarios, porque eso ya es meterse con esa explicación freudiana de que lo económico, lo monetario los honorarios tienen una significación pulsional y todo eso, que es una explicación que, bueno, no cuadra por muchos lugares, a mi entender, pero sé que me escuchan gente de distintos lugares y muchas personas que escuchan son estudiantes de la UBA, entonces probablemente están familiarizados con esos textos. Y además hay que poder diferenciar una cosa dentro de los textos, que una cosa es el hecho mencionado por el autor, a saber que los tratamientos gratuitos no son recomendados porque no funcionan muy bien, y otra cosa es la explicación que se da el autor sobre ese hecho. Entonces, sobre ese primer hecho que menciona Freud podemos coincidir porque es un hecho, es algo que sucede o que podemos observar, pero por otro lado, la interpretación o la explicación psicoanalítica que da Freud de lo pulsional, de las resistencias, eso es otra cosa. Entonces hay que diferenciar el hecho observado de la explicación que damos a ese hecho. Lo cierto es que Freud en ese texto sobre la iniciación al tratamiento que da consejos un poco más prácticos, como les decía, es uno de los textos más prácticos de Freud, menciona esta cuestión de la importancia de los honorarios y menciona lo problemático que es cuando un tratamiento es gratuito, o sea, que trae muchos problemas al avanzar en el proceso terapéutico. Y esto tiene muchas interpretaciones posibles. Yo les voy a dar algunas conclusiones que yo he obtenido a lo largo de estos años de mi práctica. Tampoco es algo que esto en este episodio del podcast está saliendo de un paper o de una investigación o porque que yo sepa no hay investigación sobre estos temas. De hecho ni se lo menciona muchas veces este tema como variable dentro del tratamiento, sino que, bueno, si uno lee un libro de terapia cognitivo-conductual o, por ejemplo, el libro que estábamos trabajando en episodios anteriores sobre preocupación, de Dugas y Rubichaud, hacen todo un análisis impresionante sobre la preocupación, eh, sobre los pasos en el tratamiento, sobre los módulos del tratamiento, sobre la intolerancia a la incertidumbre, sobre un montón de cuestiones, pero en ningún momento mencionan el valor de los honorarios, por ejemplo, o la clase social, o mejor dicho, la remuneración promedio que tienen sus pacientes y, por otro lado, los honorarios que ellos cobran. Eso no lo mencionan en el libro. Sin embargo, es una variable que está en juego. De hecho, está en juego semana a semana, porque semana a semana se cobran los honorarios. Ahora yo les voy a dar una pequeña interpretación conductual de eso, básicamente de ese hecho, y cómo puede estar afectando el tratamiento. Otra cosa que pasa muchas veces es que como psicólogos ustedes piensen que tenemos acceso a una muestra poco representativa también, ¿sí? De pacientes. Esto es importante decirlo porque por ahí las conclusiones que puedo obtener yo o las
ideas que pudo tener Freud en su momento con esos pacientes tan particulares que atendía, o las que puede tener un psicólogo, no sé, que trabaja en Belgrano, en Palermo, y atiende todo gente palermitana, de clase media, media alta o clase alta, y va a tener una visión de la clínica que no es lo mismo que si vos vas a trabajar a un sector comunitario o si vas a trabajar al hospital. O sea, es claro que el cambio de contexto es una variable muy fuerte que va a impactar en la dinámica del tratamiento. Pero muchas veces se habla solo de la dinámica del tratamiento como técnicas, ¿no? Como técnicas o como intervenciones. Pocas veces se habla de la interacción de todas las variables. De bueno, qué es una preocupación, cómo voy a abordar la preocupación entendiéndola como un reforzamiento negativo, como una evitación, eh, cómo voy a proceder en los pasos de tratamiento, pero además cuál es el contexto al que pertenece mi paciente. Y en ese contexto donde pertenece mi paciente, seguramente va a aparecer también la cuestión institucional, si el paciente está yendo a un consultorio privado, en un psicólogo que vive en Palermo, en un lugar donde hay gente de clase alta, por ejemplo, económicamente hablando, ¿no? Cuando digo clase, que tienen una remuneración más alta que el promedio de la población, es diferente la dinámica de tratamiento que se establece cuando una persona va a un hospital o cuando alguien está trabajando en un sector comunitario. Entonces, muchas de las conclusiones que yo les voy a contar, si bien se pueden extrapolar, hay que reconocer que es en general la muestra sesgada que tenemos todos los consultorios, perdón, todos los profesionales que trabajamos en consultorios privados, donde, bueno, viene gente que puede abonar una psicoterapia, lo cual es bastante difícil hoy en día en Argentina porque los precios han subido mucho y cada vez le es más difícil a las personas acceder a un espacio de psicoterapia privada. Entonces hay que poner todo bajo ese contexto, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tiene la posibilidad de remunerar semanalmente un espacio de psicoterapia y la muestra que uno va a tener representativa es de eso, ¿no? Entonces muchas veces me parece que algunos psicólogos hablan de ciertas cosas y no siempre se menciona este tema. O no es que está mal las conclusiones que vas a sacar, pero está bueno mencionar que es en un determinado grupo de la población y en base a tu observación clínica, lo cual es distinto que comunicarte desde un paper o desde un libro o desde investigaciones que tienen replicación y demás, ¿no? O que están debidamente contextualizadas. Esta es una de las críticas que también siempre se le hizo a Sigmund Freud, ¿no? Esta cuestión de establecer leyes generales para cuestiones que muy probablemente estaban muy ancladas en las dinámicas culturales y sociales de un determinado contexto, incluso de un determinado segmento de la población eh, acomodada económicamente hablando, ¿no? Pero bueno, estos son datos no menores, pero que vale la pena tener cuando nos estamos metiendo en este tema. Lo que me parece importante destacar de la observación de Freud es el hecho de que un tratamiento gratuito tiene varios problemas para llevarse a cabo y que eso lo comento en el newsletter un poco cuáles son los problemas en relación a cómo se van postergando los objetivos terapéuticos, las tareas, cómo se va ralentizando todo, cómo es más posible postergar los objetivos terapéuticos, incluso hasta poner en jaque el espacio y que no pueda avanzar en los objetivos propuestos. Y justamente tiene bastante lógica porque si ese espacio que estás sosteniendo semanalmente no te cuesta, no te representa un costo que vos lo puedas sentir, y ahora vamos a ir con la interpretación conductual
de esa variable o de ese hecho, es más fácil que vos tiendas a postergar algo, porque decís, bueno, lo charlo la vez que viene, o lo charlo la otra, o bueno, de última no lo pude hacer esta sesión, lo hago la próxima. Es más fácil que puedas postergar, es más fácil que puedas cancelar también, porque vos podés cancelar una sesión y como es relativamente accesible el honorario o tal vez nulo, y bueno, vos directamente lo cancelás y puedes abonarlo y eso no te representa un gran costo. Entonces, muchas de esas dinámicas que tienen que ver con las cancelaciones, con las postergaciones y con las ralentizaciones en el avance del proceso terapéutico, a mi entender, y acá es donde viene la interpretación personal, están bastante relacionadas, no únicamente, pero sí muy relacionadas con la variable honorarios dentro del tratamiento. Entonces, acá ya no estamos hablando de los honorarios como una cuestión que tiene que ver con la remuneración del terapeuta, que también va a tener que ver con eso, pero sino que estamos teniendo en cuenta los honorarios en relación a la función que tienen dentro del tratamiento y dentro de las intervenciones y cómo eso puede afectar el avance o no del proceso terapéutico. Bueno, y como les decía, iba a dar una interpretación o análisis conductual que podíamos hacer del hecho de cobrar honorarios desde una perspectiva psicológica, ¿no? Tratando de buscar la función psicológica que puede tener el tema de los honorarios. No como una interpretación psicoanalítica como la que daba Freud desde el aspecto pulsional y sexual y todo eso. Pero desde una perspectiva analítico-funcional, ¿sí? Analítico-funcional, no psicoanalítica, ¿eh? Analítico-funcional, de análisis conductual aplicado, análisis de la conducta, podríamos pensar, podríamos pensar, a ver si están de acuerdo conmigo, al acto de cobrar honorarios en relación al paciente, ¿no? Al consultante, como un castigo negativo. No sé si todos van a estar de acuerdo con esta idea, pero es una forma que a mí me ayuda bastante, me ordena bastante a pensarlo. ¿Qué era un castigo negativo? Recordemos que el castigo negativo era la retirada de un estímulo apetitivo cuando una persona emite una determinada conducta. Es la retirada de un estímulo apetitivo, ¿no? Suponiendo al dinero como un estímulo apetitivo o un reforzador secundario generalizado, como lo queramos entender. Básicamente me están quitando, me están retirando un reforzador o un estímulo apetitivo. No nos vamos a poner muy delicados acá con la precisión de los términos, pero básicamente recuerden que castigo negativo no hay que confundirlo con el proceso de extinción, que el proceso de extinción es la retirada de un reforzador específico que está manteniendo una conducta. Acá estamos hablando de la retirada de un estímulo apetitivo ante la emisión de una determinada conducta. Entonces, cada vez que el paciente viene a terapia o sucede el espacio terapéutico, lo digo así porque el paciente puede ausentarse y está muchas veces en el contrato terapéutico, está puesto que debe igualmente responder ante ese espacio abonando los honorarios si faltó sin avisar o algo así, ¿no? No avisó debidamente con antelación. Entonces, decimos que podría ser interpretado como un castigo negativo. Y eso va a ser una contingencia que va a estar presente durante todo el tratamiento, ¿verdad? Va a ser una contingencia en el sentido de que cada semana que el paciente acude a terapia va a estar retirándosele dinero, es decir, va a estar retirándosele ese estímulo apetitivo o reforzador generalizado eh, cada vez que viene a terapia. Entonces es una variable, es un elemento que va a considerar en, en, en un montón de cosas de manera inconsciente. Recuerden que cuando hablamos de la conducta, Skinner mismo planteaba que no necesitábamos
el concepto de inconsciente o la noción de inconsciente, que Freud creo que una de las equivocaciones que tuvo, o una de las dificultades que tuvo es tratar de pensar al inconsciente como un lugar, como una cosa que estaba ahí en algún lado, y ahí se le complicó mucho todo el desarrollo de las tópicas eh, freudianas, creo que responden a esa complejidad de tratar de ubicar eso. Pero de una forma más sencilla de entender, cuando decimos que algo es inconsciente es que no nos damos cuenta que lo hacemos. En términos conductuales podríamos decir no lo podemos discriminar. Acuérdense que la palabra discriminar en análisis de conducta no es algo malo, no es como estoy discriminando algo, sino que es como darme cuenta de. Poder discriminarlo es darme cuenta de. Entonces, esa variable que pudimos interpretar como un castigo negativo, no sé si están de acuerdo, después me cuentan ahí cómo lo ven ustedes, va a estar presente todas las semanas de manera inconsciente, en el sentido de que ya es algo que va a estar como un hábito, que va a ir pagando los honorarios y semana a semana se le va a estar retirando evidentemente el dinero como cualquier otro servicio que el paciente pague por fuera del consultorio. No solo le va a pasar eso en una terapia, le va a ocurrir en cualquier otra cosa que él concurra o pague, ¿no es cierto? Y esto se vuelve muy relevante, ¿por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros a veces tenemos que proponer en terapia o que tenemos que dirigir, avanzar hacia ciertos objetivos son incómodos, suelen ser incómodos. Eh, por ejemplo, bueno, estuvimos hablando mucho de exposición en los últimos episodios del podcast. Cuando uno se tiene que exponer es incómodo, cuando uno tiene que hablar de un tema difícil es incómodo, cuando uno tiene que cambiar una conducta, un hábito, es incómodo, es difícil. Entonces, muchas de los intentos que haga el terapeuta en tratar de llevar al paciente a ese objetivo proterapéutico previamente definido y acordado por ambos, ¿no? Ese intento que haga de llevarlo al paciente a lograr esos objetivos, muchas veces eh, se va a ver ralentizado, se va a ver obstaculizado por esta variable en particular que va a estar, por ejemplo, afectando en pos de la evitación o de la postergación. Porque, por ejemplo, si los honorarios son, como decíamos, muy bajos, o no hay honorarios, que esto así Freud no lo pudo interpretar sobre la iniciación al tratamiento, pero lo vio que era una variable relevante y que no convenía hacer tratamientos gratuitos, lo que tal vez no pudo entender por qué y tampoco tenía el concepto de castigo negativo, hizo toda una interpretación delirante por el lado pulsional a mi entender, pero sí es una variable que va a estar en juego y de hecho es algo que trabajamos mucho cuando me vienen a consultar en supervisiones porque es muy común de ver cuando un caso está muy estancado o se está postergando mucho o la terapia ya no se sabe qué tipo de objetivos tiene, el terapeuta no sabe muy bien qué está haciendo, están como charlando un poco de la semana pero no se está avanzando y no saben bien qué está pasando. En general, en ese tipo de dinámicas de trabajo ocurre que los honorarios son extremadamente bajos por parte del terapeuta. Por tanto, el paciente no nota esa contingencia porque es como si, supónganse que cualquiera de ustedes está en una situación que tienen un sueldo eh, promedio, no sé cuál es hoy en Argentina ya a esta altura, pero un sueldo promedio. Yo les digo que tienen que pagar por semana 10 centavos de peso argentino. Y bueno, ni se van a dar cuenta. Y si yo les digo, bueno, mira, tenemos que cumplir con esta tarea y si no, yo te voy a estar cobrando 10 centavos todas las semanas. Y bueno, qué sé yo, tranquilamente es una tarea que puedes postergar todo el año porque no es una contingencia que está demasiado activa, porque sencillamente no va a tener mucho efecto sobre vos.
porque la retirada de ese estímulo apetitivo casi no se siente, es muy poco el efecto que puede tener. Entonces creo que esto es lo que quería compartir. Es un dato como muy relevante que comparto acá con la comunidad de personas en el podcast, que comúnmente lo comparto en supervisiones porque es algo que es un análisis un poco propio y de la experiencia y eh, no sé cómo lo pueden entender otros colegas, pero a mí me queda bastante claro que los honorarios son una variable relevante en el tratamiento para muchas personas. Para muchas personas, cuando digo muchas personas, digo tenemos que tener muy en cuenta el contexto en el que estamos trabajando. No es lo mismo un contexto comunitario, hospitalario, como les decía antes, que un contexto de un consultorio privado en Palermo. Para quienes son de otro país, Palermo, Belgrano, son barrios de capital federal donde hay gente económicamente pudiente o que tiene ingresos altos en Argentina, porque sé que me escuchan de otros países. Pero bueno, es una variable relevante y que puede ser utilizada de manera eh, para potenciar los resultados terapéuticos, para poder ayudar a la consecución de los objetivos terapéuticos. O sea que acá se queman varios papeles o se confunden varias ideas que antes estaban totalmente confundidas, a mi entender, que es la cuestión de los honorarios y una cosa que le pasa muchísimo a los psicólogos, que es como, bueno, ¿cómo voy a cobrar honorarios siendo que todos deberían acceder a la salud mental y siendo que me dan no sé qué, que hay gente que no puede acceder? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que sí, es complejísimo y a todos nos gustaría que todos pudieran acceder a todo lo que querrían. Pero lo cierto es que vos cuando trabajes en un consultorio privado vas a tener que tener en cuenta esta variable porque va a estar en juego. O sea, el paciente semana a semana va a analizar qué va a hacer con ese espacio terapéutico. Y si subís mucho los honorarios también puede ser problemático para el otro lado. Eso ya después, el nivel de cuánto tiene que estar bajo los honorarios, o cuál es el nivel óptimo, o cuál es el nivel muy alto, y los problemas que puede traer ambas cosas, no me voy a poner tan en profundidad ahora, porque, bueno, quería preparar una clase sobre el tema, que lo cierto es que no he tenido tiempo de hacerlo, y tampoco sé si están interesados en ello. Después les dejo una pequeña encuesta, pero lo que quería compartir hoy es esta idea, ¿no? El honorario como variable dentro del tratamiento y que se va a meter, ¿sí? Meter, decimos en Argentina, que va a ser una variable relevante que va a influir en la relación terapéutica, en la dinámica de esa relación terapéutica y en la dinámica de las intervenciones. Desde mi perspectiva, al menos, es mi opinión como psicólogo, ¿no? Ustedes después saquen sus propias conclusiones sobre el tema o investiguen más. Y también comentar que esa no suele ser la visión común, sino que normalmente se piensa que, bueno, los honorarios son una cosa, nada, qué sé yo, es la remuneración del terapeuta, y por otro lado está el tratamiento, y lo mismo pasaba con las intervenciones, ¿no? Las intervenciones son una cosa, pero la relación terapéutica es otra, porque en la relación terapéutica pasa una cosa que nada que ver con una técnica. Bueno, estamos siempre como pensando por separado cosas que en realidad son todas variables que están relacionadas unas con otras. Y muchas veces nos ponemos a preguntar, ¿por qué este paciente, eh, por qué viene y habla y me cuenta lo que hizo en la semana y no, siento que no avanzamos, siento que está estancado todo esto, la relación terapéutica está estancada, el tratamiento está estancado? Y es muy poco probable que nos preguntemos acerca de la variable honorarios para responder eso. Vamos a empezar a adjudicar distintos tipos de interpretaciones, de que el paciente
tiene esto, tiene tal rasgo, es de autoboicotearse, es de preocuparse, es de postergar, es perfeccionista, esto que el otro, y también vamos a esgrimir un montón de argumentos fantásticos acerca de nosotros como terapeutas o sobre las terapias o no, lo que pasa que hay que esto, hay que el otro, cuando en realidad muchas veces hay variables que son muy concretas, que están muy ahí, pero que no las estamos viendo, porque como forman parte del contexto habitual, de ir a un consultorio, pagar honorarios, pero el contexto donde ocurre todo eso, como les decía, el barrio, la situación institucional, si es privado, si es en el hospital, si es comunitario, el grado de los honorarios en relación a la remuneración también que tiene mi paciente, que yo no la puedo saber porque no le puedo preguntar cuánto gana, pero todo eso va a estar siendo algo que influye sobre la continuidad de la terapia o no y la consecución de los objetivos terapéuticos o no. Así que bueno, esa era la idea, esta era la idea que quería transmitirles hoy. Ahora no estuvimos hablando tanto de gestión de los honorarios, de manejo de los honorarios, de gestión y organización del consultorio, de finanzas como variable evidente para poder acceder a herramientas, formación, libros, que eso es obvio, todo el mundo entiende que necesita recursos para acceder a eso, sino que ahora estuvimos hablando de los honorarios como variable dentro del tratamiento y los efectos que puede tener su función psicológica dentro del tratamiento, cómo eso puede interactuar con lo que nosotros estamos intentando hacer en la terapia. Así que bueno, los invito a revisar el newsletter de hoy, el correo de hoy, donde ahí van a encontrar una lista de los principales problemas que tienen los terapeutas al cobrar honorarios. Y también volví a compartir la encuesta de honorarios, que fue como muy famosa. Muchos me dijeron, che, qué bueno lo de la encuesta. Los que la pudieron ver, que se registraron al correo, me dijeron, qué bueno lo de la encuesta porque me di cuenta que estaba cobrando menos, o me di cuenta que había otros colegas que estaban cobrando mucho más y yo no sabía, y eso me pareció súper útil. Así que bueno, me alegro que les haya servido y está bueno, y cada tanto en Eduquera hacemos ese tipo de encuestas. Y por otro lado decirles que la voy a compartir hoy también, así que si van al correo de hoy van a encontrar también la encuesta de los honorarios. Y creo que compartí también un recurso anterior porque me pidieron que comparta tanto lo de la organización del consultorio como lo de las encuestas de los honorarios de nuevo, porque se habían suscrito a la lista de correo tarde y no lo habían podido revisar. Así que en el correo de hoy ya tienen todo ahí, más los problemas más comunes que encuentro charlando con gente de la comunidad en el tema del manejo de los honorarios. Así que dejamos aquí por hoy. Les deseo que tengan una muy linda semana. Espero que se queden reflexionando sobre este tema y nos escuchamos el próximo episodio. Chau, chau.